Muy bien, ahora recordaremos el concepto de campo eléctrico. Ok, en el caso de la ley de Coulomb, las cargas están físicamente separadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, por aquí podemos tener una carga Q1, una carga Q1, por ejemplo, digamos positiva, y un poco más por acá, separada físicamente, otra carga, digamos una carga Q2 negativa, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces, como estas cargas consideradas, como estas cargas puntuales están físicamente separadas, resulta conveniente suponer que cada carga puntual produce un campo eléctrico que actúa como intermediario para ejercer su fuerza sobre otras cargas colocadas bajo la influencia de dicho campo. O dicho de otra manera, eh, aquí lo que vamos a suponer es justamente que esta carga Q1 genera un campo eléctrico. Ujú. Y luego vamos a suponer que esta carga, que la otra carga puntual Q2, se coloca justo dentro de la región de influencia de este campo eléctrico E. Entonces, vamos a decir que este campo eléctrico E genera una fuerza eléctrica sobre Q2, que en este caso sería una fuerza de atracción, ¿no? Una fuerza que en general vamos a seguir considerando que es la fuerza que ejerce 1 sobre 2, la carga Q1 sobre Q2, pero esta vez no vamos a considerar que es de forma directa, sino que el campo eléctrico es el que sirve como intermediario. El campo eléctrico es en realidad el que genera esta fuerza F12. Ok. En términos generales, se asume que el centro del campo está en el sitio donde se localiza la carga fuente. Así, por ejemplo, para este campo que ilustré en color rojo, con estas líneas de campo en color rojo, pues vamos a considerar que su centro está aquí, en Q1, que estamos considerando como la carga fuente o la carga generadora del campo. Ok, si esta interpretación es hecha y colocamos una prueba de carga Q, por aquí dentro del campo, una prueba de carga Q, una prueba de carga Q minúscula, y esta prueba de carga es lo suficientemente pequeña para no distorsionar el campo producido por las otras cargas, entonces la intensidad de dicho campo eléctrico eh, puede ser representada por un vector E, definido por la ecuación 1,5. Entonces la ecuación más básica es esta, la ecuación 1,5 es la definición esencial de campo eléctrico, ¿no? Entonces aquí lo que estamos considerando es que tenemos una cierta carga de prueba, una cierta carga de prueba con minúscula, y que esa carga de prueba está dentro de la región de influencia de un cierto campo eléctrico. Campo eléctrico E. Y luego consideramos que este campo eléctrico E termina produciendo una fuerza F o generando una fuerza F sobre esta carga Q, una fuerza eléctrica, justamente como la que describe la ley de Coulomb. Y entonces, si tomamos ese vector fuerza y lo dividimos sobre la magnitud de la carga de prueba Q, pues entonces obtendremos el vector de campo eléctrico. En términos generales, este vector de campo eléctrico tendrá la misma dirección y sentido que la fuerza, ¿no? Que la fuerza eléctrica ejercida sobre la carga de prueba Q con minúscula. Ahora bien, esta misma ecuación 1,5 puede ser expresada de forma alternativa como la muestra la ecuación 1,6, y para ello lo que hacemos es tomar en cuenta la definición de fuerza eléctrica que estudiamos previamente durante el repaso de la ley de Coulomb, expresada en la forma de la ecuación 1,4,
Y lo único que va a suceder es que básicamente si sustituimos la ecuación 1,4 en 1,5, pues lo que va a suceder es que esta carga Q que aparece aquí en el denominador se va a terminar cancelando con esta carga Q de aquí en el numerador. Y entonces simplemente vamos a terminar obteniendo 1 sobre 1 entre 4pi por epsilon, ¿no? Y luego eso que multiplica a toda esta sumatoria, ¿no? Esta sumatoria desde j igual a 1 hasta n de todos esos cocientes, ¿no? QJ décima sobre RJ décima al cuadrado, que multiplica al vector unitario R0J décima, ¿no? Este vector unitario de aquí. Y ya, simplemente, eso es lo único que sucede, ¿no? Es una simple sustitución y simplificación algebraica, ¿no? Ahora, la ecuación 1,7 es, por así decirlo, el caso más interesante. Y básicamente la ecuación 1,7 lo que representa es el análisis o la determinación de la intensidad del campo eléctrico, de un campo eléctrico, debido a o generado por una distribución continua de carga. Por una distribución continua de carga. Entonces, recordando un poco el tema de distribuciones continuas de carga, digamos que tenemos una carga total Q mayúscula. Y que toda esta carga total Q mayúscula se distribuye de manera uniforme, supongamos en un cuerpo, supongamos, por así decirlo, simplemente por simplificación, supongamos que tenemos toda una esfera. Supongamos que tenemos una esfera y sobre toda esta esfera se distribuye uniformemente esta carga Q mayúscula. Y ya sabíamos al estudiar estas distribuciones continuas de carga que el enfoque general era que dividíamos el cuerpo, por ejemplo en este caso la esfera, lo dividimos en cubos muy pequeños, en cubos infinitesimales, o dicho de otra manera, en volúmenes infinitesimales, en volúmenes muy pequeños. Aquí tenemos un volumen muy pequeño. Y al final, justamente lo que hacíamos era hacer una suma de todas las contribuciones de cada uno de estos elementos de carga pequeñitos. Y esa suma, al tratarse de elementos de carga muy pequeños, pues termina por transformarse, por convertirse en una integral, que es justamente la integral que tenemos aquí. Entonces, en el caso de un cuerpo cargado en el vacío, la intensidad del campo eléctrico está dado por esta ecuación 1,7. Y básicamente lo que tienes es una expresión bastante similar, solamente que aquí involucras el concepto de densidad de carga. Aquí en específico estás utilizando ρ, la letra griega ρ, que en este caso denota la densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga. Densidad volumétrica. La densidad volumétrica de carga. 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 Y V, en este caso, V representa el volumen del cuerpo sobre el cual se realiza la integración. La expresión general es la misma, lo único que se involucra es la densidad volumétrica de carga. R, esta R mayúscula al cuadrado, sigue representando la distancia. La distancia en este caso de cada uno de estos elementos infinitesimales de volumen, bueno, tanto de volumen como de carga en realidad, hacia un punto determinado, ¿no? O sea, tenemos nuestro cuerpo cargado con la distribución continua de carga y establecemos un cierto punto en el espacio, por acá digamos, tenemos un punto P, y entonces analizamos cuál es el campo justamente sobre este punto P, ¿no? Y en términos analíticos, cada uno de estos pequeños cubitos hace una cierta contribución al campo eléctrico, ¿no? Y pues básicamente lo que se hace es sumar todas estas contribuciones individuales, que al final de cuentas, al tratarse de volúmenes infinitesimales o volúmenes muy pequeños y elementos de carga muy pequeños, pues termina por convertirse en la integral, ¿no? En una integral, que es la que aparece en la ecuación 1,7.
Y pues básicamente eso sería todo, ¿no? La ecuación 1.7 nos permite determinar la intensidad del campo eléctrico generado por o debido a un cuerpo con carga uniforme, mejor dicho, con una distribución de carga uniforme.